Uno de los propósitos de la Corporación Universitaria Remington es estimular a los gestores exitosos de ideas, de empresas y de negocios, de modo que sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio y durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que les serán presentados por la doctora Patricia Vázquez Posada, asesora de la Rectoría, y el doctor Pedro Juan González Carvajal, rector. En este diálogo se espera que el invitado narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que le han acompañado y el mensaje que él entrega desde su experiencia a quienes hoy están emprendiendo el camino de la creación de riqueza. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Jaime Jaramillo Paneso. El doctor Jaramillo estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Medellín e hizo una especialización en Derecho Laboral en la institución. Además de sus cargos públicos en torno a la reconciliación, se desenvuelve como docente universitario, investigador y analista de coyunturas nacionales. Jaramillo Paneso entró en la arena política como concejal de Medellín y de Santa Fe de Antioquia. En 1974 fue elegido a la Cámara de Representantes y fue asesor de Paz y Cultura de la Gobernación de Antioquia. Es de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, fue a su vez el representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para el departamento. Es autor de varios libros y columnista de El Mundo, El Colombiano y El Tiempo. En los años 80 fue fundador de dos de las ONG más importantes de Antioquia, la Escuela Nacional Sindical y Conciudadanía. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos los miembros de la comunidad académica de la Corporación Universitaria Remington que se encuentran a lo largo y ancho del país. En esta semana de Pascua, Patri, buenos días. Buenos días. Estamos absolutamente felices, porque es que la persona que tenemos hoy como invitada es una de esas personas a las que uno tiene que respetar y querer simultáneamente por el solo hecho de existir. Doctor Jaime, bienvenido a esta que es su casa. Muchas gracias, doctor Pedro Juan. Me siento satisfecho de estar entre ustedes y además les pido que saquen la raíz cuadrada a esa exagerada presentación. Me quedé cortico. Pero bien, comencemos, pues yo vengo a presentar un examen de vida ante estos dos tribunales. Bendito sea el Señor. Doctor Jaime, su vida arranca alrededor de las inquietudes propias de la juventud, del estudio. ¿De dónde nace su vocación por el derecho? Hombre, es que yo soy hijo de abogado. Sí. Mi padre fue magistrado en la ciudad de Medellín y en Santa Fe de Antioquia. Sin ser ninguno de los dos de nacimiento en Santa Fe de Antioquia. Yo soy nacido y muerto en la ciudad de Medellín. Ya. De manera que pero mis padres sí tienen origen fuera de la ciudad. Mi madre es de origen sonsoneño y mi papá de Envigado, que en esa época era muy lejos de Medellín. De Jalisco. Y por eso me nace el derecho como parte del ADN. En mi familia ha habido abogados como si fuera una semilla natural, ¿no? Es silvestre, primos, hermanos, tíos, son abogados, pero no quiere decir que sea la única profesión que tenemos. Ya. Usted se desarrolla en los diferentes campos, sobre todo en el humanismo, el cual lo exulta. Usted camina y transpira humanismo. El humanismo, en el sentido más claro de la palabra, el humanismo no es filosofar en abstracto, sino ante todo el humanismo es para mí la cultura popular. Cultura popular y compromiso. La cultura popular, el compromiso, la docencia. He sido maestro es una palabra muy importante, no, simplemente profesor. He sido profesor en la Universidad Autónoma, he sido profesor en la Universidad de Medellín, en el ITM también estuve de profesor, de manera que he caminado por la docencia como parte de la vida, que es muy importante la docencia, pero más importante son los discentes, es decir, los alumnos, profesores
estudiantes, porque tener la posibilidad de conversar alrededor de un tipo, alrededor de un problema con las nuevas generaciones es una manera de tener como el termómetro del país, el termómetro de la ciudad. Yo hace todo soy un hombre citadino, ¿no? Yo no tengo nada que ver propiamente con el campo en el sentido ruralista, ¿no? Yo soy un hombre de ciudad. La hierba, si es sintética, me gusta más. Sí, sí. Yo soy un hombre de ciudad, me gustan los carros, el asfalto, los ascensores, los edificios. Yo tengo muy poco que ver con el campo. Respeto mucho esa zona alimenticia. Ya. Respeto mucho esa zona de productos para el desarrollo de la humanidad, pero yo no tengo ninguna relación con el maíz ancestral y toda la cosa. No. Como Quino, el campo es el reino, el lugar donde los pollos caminan vivos. Sí, a mí es decir, los pollos me lo den 3 años ya listos para meter al horno. Sí, listos para meter al horno. No menosprecio la belleza de las montañas, de los ríos, etcétera. No, el campo es muy bueno para ir 3 días. Más allá de 3 días es un problema para mí, porque no quiero, ¿no? A mí si me dicen, por ejemplo, hombre, vámonos para una finca deliciosa, no hay problemas porque no tienes que comunicarte, no hay televisión, hacemos el sancocho con leña, te bañas en la quebrada. No, a mí me gusta el agua caliente, me gusta donde hay televisor, donde hay teléfono, donde... ¿Comodidades? Sí, esa vaina, que lo invitan, mejor todavía cuando uno dice es que vamos a acampar. Dormir uno sobre el suelo, teniendo colchones, eso está bien que lo hagan los demás y me cuenten cómo es eso delicioso. Pero como anécdota es una maravilla, pero ajena. Sí, mejor dicho, déjenlo con la ciudad. Déjenlo con la ciudad. Doctor Jaime, cuéntenos, a ver, hay una misión muy importante en tu vida, que ha sido el trasegar de la paz en Colombia. ¿Cómo empezó esa semilla y por qué llegó el tema de la paz a tu vida? Cuéntanos cómo fue toda esa experiencia universitaria, ese conocimiento que más tarde tuvo una encomienda nacional muy importante sobre el proceso de paz. Cuéntenos pues ese nacer tuyo. Bueno, lo que pasa es que yo pertenezco a una generación donde nos formamos en ese hervidero del marxismo-leninismo, o sea, los años 60, digamos que son los años de la florescencia de las corrientes ultraizquierdistas que nacen a su vez estimuladas por la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue, a mí me tocó inclusive conseguir dinero para los asilados cubanos que vivían en Medellín. Cuba era una dictadura, entonces los cubanos comenzaron a buscar la forma de librarse de la dictadura. Y entonces hubo un movimiento de toda América Latina, de liberales, conservadores, demócratas cristianos que existían en la época, gente independiente, de apoyo a la lucha contra la dictadura del general Batista. Entonces ahí nos formamos en ese regocijo solidario, en la generación a la cual yo pertenezco. Y entonces fuimos caminando en esas sendas de la izquierda, que después, como consecuencia de la Revolución Cubana, hubo un nacimiento de los grupos armados, el ELN, las FARC, el EPL después, en el caso americano, en el caso colombiano, pero en el caso de América, los Tupamarus, en todas partes hubo
Liberación Venezolana. Exacto. En Ecuador había un grupo que llamaba Alfaro Vive Carajo. Carajo, sí. Vive Carajo. Así, Alfaro Vive Carajo. Sí, era una arenga. Bueno, entonces yo conocí todo ese fenómeno y me parece que en Colombia llegamos a extremos tales como la toma del Palacio de Justicia, toda esa violencia contra los campesinos especialmente, y que además teníamos de haber tenido la guerra civil no declarada que se llamó la violencia entre liberales y conservadores. Entonces yo entré conociendo ese fenómeno tan de cerca y de tanta vivencia, en la cual yo estuve inmerso con otros compañeros. Tengo la dolorosa experiencia de que muchos de mis compañeros y amigos hayan muerto en la guerrilla, unos por ese tipo de actividades. Entonces, cuando se presentan las demovilizaciones del M-19, del EPL y de Quintín Lame, yo me pongo al lado de la nueva Constitución y comienzo a trabajar por la nueva Constitución, la del 91. Y en ese proceso me dedico a algunas ONGs, cuando las ONGs no tenían las formas tendenciosas que tienen hoy, unas, no todas, y me puse a trabajar por la participación ciudadana, etcétera, hasta que en el primer gobierno del departamento, el primer gobernador, la primera gobernación la única gobernación de Álvaro Uribe, yo entro como asesor de paz y de cultura y se forma la Comisión Facilitadora de Paz y Antioquia. Entonces ahí es donde viene la pregunta tuya. ¿Yo qué hice ahí? Pues qué carajo se me dice ahí. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Primero que todo era una comisión muy importante donde estaban Gilberto Echeverri, Monseñor Isaías Duarte, ambos muertos por las FARC, entre otras cosas. Por la guerrilla. Con el tiempo ocurrió. Estaba también Sergio Fajardo, estaba María Inés Restrepo, la directora de Confama, había dos industriales, J. Mario Vistizábal, John Gómez Restrepo. Bueno, era una ¿y qué hicimos? Pues nos dedicamos a visitar las casas donde estaban los guerrilleros, hicimos los primeros contactos con las autodefensas de los Castaño y comenzamos a trabajar a largo plazo, a largo y mediano plazo. Nosotros llegamos inclusive a ser partícipes del desmonte de las autodefensas. Después participamos. Los diálogos iniciales. Los diálogos iniciales. Que 6 años después. 6 años después. Es el proceso. Es el proceso. Álvaro estaba en la gobernación. Estás diciendo que en ese tiempo empezaron a facilitar ese diálogo, ese acercamiento. Y 6 años después, más o menos, fueron. Sí. Él fue gobernador en el 95 al 98. Es casi. Y 9 años después. En el 2006. Un proceso de paciencia, ¿no? No, eso es una cosa de ¿Qué era la problemática? De filigrana. ¿Cuál era la problemática que se tenía? O sea, buscar la paz ¿era qué? Era buscar la desmovilización. Digamos, el desarme de los sectores alzados en armas. Sí. Ilegales, los grupos ilegales armados. La paz es ante todo, en estricto sentido, la paz es el acuerdo o el tratado que se da entre el Estado y los grupos insurgentes o los grupos ilegales armados. Ese es en estricto sentido la paz. Lo otro ya es la convivencia. Por ejemplo, lo que hacemos los civiles es, lo que estamos haciendo aquí no es la paz, estamos simplemente ejerciendo la democracia y la convivencia.
pero el Tratado de Paz es como aquel momento donde termina la Guerra de los 1000 días en el año 1902, que es el Tratado de Wisconsin, que es el acuerdo para que los ejércitos liberales y el gobierno conservador de esa época llegaran a un entendimiento para no seguir con la guerra y terminar la Guerra de los 1000 días. O sea, la paz es un acto jurídico y un acto político ante todo. Y de ahí se desprende la convivencia, de ahí se desprenden los efectos de la paz, que es poder vivir sin matarnos. Coexistir con respeto. Con respeto a las ideas políticas, religiosas, etc. De todo tipo. Eres un apostolado, ingratos o gratos. Pues hombre, uno trabaja en el apostolado de la paz no para que le den medallas, sino para ver que las nuevas generaciones puedan vivir sin matarse. Yo creo que los colombianos lo estamos logrando. Esto nos parece muy difícil porque seguimos viendo lo que acaban de matar a 6 bachilleres en el Chocó, porque la respuesta del Estado tiene que ser la defensa de la sociedad, etcétera. Pero eso se va logrando progresivamente. Eso no es soplando y haciendo botellas, no, eso. Mire, nosotros nos tocó rescatar no es la palabra, recoger unos 50 o 60 secuestrados durante todo el tiempo de la existencia de la Comisión Facilitadora de Paz. Fueron 4 años, ¿verdad? Sí, y todavía se prolonga un poco hasta hoy sus efectos. Sí. Pero nos tocaba ir a lugares muy difíciles de acceso en el oriente, donde nos entregaban personeros que estaban secuestrados, policías, concejales, miembros de la sociedad, y logramos a través de los presos que estaban en la cárcel que nos comunicaran con el frente militar del ELN especialmente, o del EPL, y nosotros nos tocaba detenernos 2 o 3 días hasta que aparecieran en el camino los guerrilleros que nos decían caminen a pie media hora, allá los esperan un relevo, ahí nos llevaban a otro lugar y nos decían, bueno, aquí tienen estos señores, nos los entregaban. Otras veces nos decían, tienen que traer periodistas porque vamos a hacer un acto de publicidad, entonces había que llevar de colombiano, de la televisión, y hacían el show de entregarnos unas personas que estaban en sus manos, pero por lo menos hacíamos esa tarea porque nos tenían confianza. Ganarse esa confianza es muy importante. ¿Cómo se la ganó esa confianza? Es que eso fue un trabajo desde que usted era estudiante. Pues hombre, ese es un trabajo de orfebrería, ¿no? Digamos así, de punto, cadeneta a punto, ¿no? Entonces es ir con cierta regularidad a conversar con los contactos clandestinos, demostrando que uno pues no va a capturarlos, ni va en plan de inteligencia, sino en el plan de colaborar y contribuir. Eso tiene sus riesgos, la verdad es que tiene sus riesgos. Le cuento una anécdota. Una vez nos entregaron en San Francisco, en un corregimiento de San Francisco, nos llamaron un Jueves Santo, a trabajar. Bueno, consiga pues un vehículo para que se vaya a donde termina la carretera. Y allá estaba un grupo del ELN que nos iban a entregar un capitán que habían secuestrado 3 meses antes. Bueno, nos entregaron al capitán. El capitán lo pusieron a caminar 3 meses por todas las montañas y el hombre estaba ya muy aporreadito. Entonces dijimos, bueno, ustedes se montan aquí en la parte de atrás, nosotros vamos a ir con los de la comisión, vamos a pasar por San Luis.
Y esa es una zona donde nos puede salir las FARC. De manera que si nos salen, usted es miembro de la comisión, simplemente usted no tiene que identificarse, desde que nosotros hacemos el trabajo. Pero es muy posible que no nos salgan, porque un jueves santo, ya era viernes, viernes santo, que van a estar por ahí los guerrilleros, pensamos nosotros. Pero preciso, cuando estábamos parando por la carretera de San Luis, nos salían los guerrilleros con: métanse a esa carreterita, ustedes quedan detenidos. Entonces, bueno, vea que nosotros somos de la Comisión de Paz, que no sé, no hay tantas, nos trataron mal. Llame a su comandante, dígale quiénes somos, todo el tipo de trabajo de llamar. Y mientras tanto ese capitán se iba hundiendo en el asiento. El tipo estaba absolutamente descompuesto. Entonces debió haber sentido un pavor traumatizado. Precisamente lo digo, si esos me cogen, esos sí me fusilan. Pues el que estaba comandando el grupo llamó por teléfono, nos dejaron pasar porque éramos de la comisión. Entonces ese capitán volvió otra vez a la vida, más encogidito que lo que traía, lo que lo traíamos, pero volvió a la vida. Y dijimos, vean, allá adelantico nos tomamos una aguardiente. Entonces encontramos una tienda abierta, afortunadamente un viernes santo. Entonces vendieron media aguardiente. Entonces yo me tomé el traguito así a pico botella. A pico botella fue que la tomó toda. Entonces nos dijo, hombre, hay que pedir otra vez para los demás acompañantes. Eso le demostraba, pues nos demuestra la dificultad que tiene para uno hacer ese tipo de tránsito y de transacciones. Ya lo trajimos, pues llegamos a latigar. Y así tenemos con soldados, con muchas. Hay muchas anécdotas que no podemos gastar el tiempo en eso solamente. Quienes han estado metidos o involucrados en ese tipo de actividades pues tienen la posibilidad de conocer y reconocer al otro, porque es que para bailar se necesitan dos, pero para pelear también. Esos otros, dentro de su proceso de asistencia, ¿usted cómo los califica? Hombre, primero hay que decir que el otro es un convencido de lo que está haciendo, pero es también un fanático, ¿no? Son creencias absolutistas, y están alimentados generalmente por el odio. Es que una ideología que parte de que el otro es enemigo y de que el mundo está dividido en dos, no en buenos y malos, no, en proletarios y capitalistas, en propietarios y desheredados. Y que yo tomo partido por los proletarios y los desheredados, y que hay que eliminar al contrario, que hay que hacerlo desaparecer o controlarlo o tenerlo, que es el concepto totalitario de la vida, el partido único, la idea única, la concepción es única. O sea, contrario a la democracia, que es no el amor sino el respeto, no la entrega sino la igualdad en comunidad, porque el cristianismo también tiene un fenómeno parecido, y es el amor contra el odio, ¿no? En este caso la extrema izquierda, la ultra izquierda, que a veces también se parece en eso a la ultraderecha, es el odio como factor de trabajo político, y eso sí lleva a la destrucción, porque el odio y uno armado pues se traduce en violencia. De una vez, las generaciones nuevas que han pasado por sus manos
¿Usted cómo la siente con respecto a la situación de Colombia? Displicentes, indolentes, comprometidos, angustiados. Hombre, las nuevas generaciones las veo, primero que todo, muy apolíticas. Y eso me parece muy grave, porque todos somos políticos en el sentido de que somos ciudadanos de un país. El concepto de ciudadanía, y yo quiero hacer énfasis en eso, el ciudadano es ante todo un hombre político. Cuando digo político es de la polis, de la ciudad, o sea, un sujeto que tiene relación con los demás y con el Estado. Por lo tanto, todos somos políticos, pero aunque no tengamos partido, ser apolítico es como la gente cree que es no tener compromiso con la vida pública. Y como dice García Márquez, si uno no se mete con la política sí se mete con uno. Entonces, ser un ciudadano, tener conocimiento de las leyes, de las normas, etcétera, es ser político. Todos somos políticos de una u otra manera. Pongo un ejemplo. ¿Cómo ser político si el Consejo Municipal, por ejemplo, le dice a los ciudadanos: esta calle se va a llamar de tal modo, o los servicios públicos son estos? Todo eso tiene que ver con la política, ¿no? Desde que nacemos tiene que ver con la política. El registro civil es un acto político. En la muerte, el registro de defunción es un acto político. Político en el sentido que yo estoy diciendo. No es un sentido partidista, sino un sentido de la comunidad de la polis. Entonces, la elegía tan difícil de manejar, tan difícil de entender, pero la comunidad donde vive el niño es su familia, el maestro, las maestras. Yo creo que los maestros colombianos son buenos, en su gran mayoría son los que forman los buenos ciudadanos. ¿Y el compromiso de los papás? Los papás es absoluto, ese es el más importante. Lo que pasa es que la familia colombiana no es la que todos pensamos. La familia colombiana se compone de un papá, una mamá y unos niños y unos abuelos, etcétera. Eso es una parte de la sociedad, pero vaya usted a la Comuna 13 o vaya a la 8, donde la familia es otra cosa. Primero, es una familia donde la cabeza es la mujer. Segundo, donde el problema de los ingresos están limitados porque ella es madre, trabajadora y además la que cuida de esos niños. Y si usted va a zonas como Urabá, encuentra que es una madre que tiene hijos de 3 varones distintos, algunos muertos en la guerra, otros huyendo de la responsabilidad. Entonces, la familia colombiana es múltiple, hay diferentes familias colombianas, y eso hay que entenderlo, porque después de este conflicto, por ejemplo, que ya lleva 50 años, el 95% de las víctimas del conflicto violento en Colombia son mujeres, y son mujeres de muy bajo nivel cultural, que viven muy aisladas y no tienen organización. Las víctimas no tienen organización, aunque aparezcan algunas como Madres de la Candelaria. Las Madres de la Candelaria son una excepción de organización, pero la mayoría de las víctimas, para señalar pues que eso, familia y condición de las mujeres de este país es un asunto muy serio de estudiar. Algunos analistas empiezan a hablar, yo no sé si con optimismo o con ligereza, de la era del postconflicto, si estamos cerquita a un proceso como ese. Mire, en Colombia hay conflicto y posconflicto simultáneamente.
la Edad Media no comenzó el 5 de enero a las 6 de la tarde del siglo IV, V. No, eso por un lado va caminando, eso va caminando, va desapareciendo una etapa y va apareciendo la otra, lenta y superpuestamente. El conflicto de Medellín no es el conflicto del campo, no es el conflicto del Cauca, ¿cierto? Aquí podemos hablar de posconflicto en ese sentido con respecto a la guerrilla, pero tenemos otros problemas de violencia urbana que se dan aquí o en Bogotá o en Nueva York. Pero sin duda que el conflicto que proviene del que estamos hablando desde hace 50 años o casi 50 años, sin duda todavía existe en el Putumayo, en Nariño, en el Cauca, en el Catatumbo. De manera que el posconflicto se va dando progresivamente y el Estado ha ido recuperando a grandes zonas territoriales y diríamos y demográficas, pero en unas partes hay posconflicto, se puede hablar de posconflicto, y en otras partes el conflicto está vivo. Doctor Jaime, ¿usted cree que la paz se va a dar en Colombia? Es una pregunta entre paréntesis, difícil, porque haciendo una evaluación del ejercicio de tu vida, de tu entrega al país, pues han pasado todos los años de la vida de Jaime Jaramillo, entregada al país Colombia, por un común denominador que se llama la paz. ¿La conseguimos o no la conseguimos? Hombre, que la conseguimos, la conseguimos. Es más, Colombia ha dado muestras de que tiene etapas de paz muy consolidadas. Le voy a poner dos ejemplos. El gobierno del general Rojas Pinilla, en el 1954, nace de un golpe de Estado que llamó golpe de opinión. Eso no ocurre en ningún otro país de América Latina, que un militar como el general Rojas Pinilla haya traído la paz durante 4 o 5 años o 6. Se entregaron las armas de los guerrilleros, desbarataron la policía chulavita, que era parte del conflicto del Estado, y se hizo amnistía a los presos políticos, y durante unos años de su gobierno hubo paz en Colombia. Le pongo ese ejemplo. Después, para la Constitución del 91, como antecedente, hubo la desmovilización de importantes guerrillas. El EPL era más importante que el ELN, tenía más capacidad de juego, tenía más militantes, tenía más organizaciones sindicales, y sin embargo se desmovilizó el M-19, y ahí hubo un hecho de paz que tenemos que rescatar. Eso no creó la paz en el país, es cierto. La Constitución del 91 es una puerta a la paz, pero no se incluyó, obviamente, no llegaron el ELN, ni llegaron las autodefensas, ni llegaron las FARC. Pero yo pienso que estamos caminando en buena forma hacia la paz. La paz se hace de dos maneras, o con estas características: o se derrota militarmente, se vence a la guerrilla y a los alzados en armas, cualquiera. Puede ser la BACRIM también, o se hace un acuerdo de paz. Yo pienso que si el Estado presiona militarmente a los grupos alzados en armas, como lo viene haciendo, necesariamente ellos tendrán que llegar a solicitar el diálogo para la paz y llegar a un acuerdo. Eso no tienen posibilidad de llegar al poder por la vía armada. Sí. No tienen ninguna posibilidad. Es muy difícil. Doctor Jaime, juntando la pregunta de Patricia
Usted mencionaba que las principales víctimas, las mujeres, no están organizadas y que hay alguna excepción, pues, como en toda actividad humana. La sociedad colombiana no está organizada. Ve uno apenas destellos, si es que hay sociedad. Sin que esa cohesión social exista, sin que haya que nos junte, antes la iglesia, después yo no sé quién, con quién se va a interactuar. A ver, barájamela despacito. Una cosa es que digamos que el otro quiere negociar, pero nosotros sí estamos organizados para negociar. Es que hay una fragmentación desde la familia, la sociedad está desorganizada. Lo único que juntaba la sociedad colombiana en alguna época era la influencia de la iglesia. Pasó la influencia de la iglesia, hoy parecemos más bien una organización que una organización social que una sociedad. Mire, Ese es un buen punto. hay tres cuerpos vertebrales. La sociedad civil nuestra es una sociedad más o menos organizada, más o menos porque existen los partidos, pero no solamente existen los partidos, existen las organizaciones sindicales. La sociedad civil está también organizada en la Junta de Acción Comunal, en las organizaciones profesionales. El mundo no somos una catarata de ciudadanos que van, almuerzan, comen, duermen y vuelven y salen. No, todos tenemos alguna referencia. Pongo un ejemplo más sencillo. Los muchachos que están alrededor de un equipo de fútbol, esa es parte de su organización social. Lo que pasa es que no es trascendente, pero la sociedad colombiana, los colombianos sí estamos organizados. Lo que pasa es que los partidos no funcionan permanentemente, en el caso de los partidos. Pero la otra, pero aquí hay organizaciones vertebrales, las iglesias, por ejemplo, las iglesias, y sobre todo sí, digo las iglesias en plural, pero sobre todo la iglesia católica, que tiene mucho más influencia. Hay una columna vertebral del Estado, es la Fuerza Armada. Independientemente que tengamos hay gente que no quiere la fuerza pública, pero si no fuera por la fuerza pública, o sea, ejército y policía, estaríamos, ahí sí nos había llevado el que nos trajo. Y hay otra organización vertebral, y son los tres poderes constitucionales del Estado. Existen. Hombre, que tenemos dificultades y tenemos crítica para los jueces, para los magistrados, sí, tenemos, porque es que ellos no son, ellos también son de carne y hueso y tienen intereses y tienen defectos, pero existe el Estado constitucional colombiano, existe y tan existe que tenemos representación internacional, de manera que no seamos pesimistas, señor rector. Ya, muy bien. No seamos pesimistas. Los universitarios de esta universidad tienen una organización que los acoge, que tiene sentido de pertenencia. ¿Cómo no va a ser parte de la sociedad civil? Acá todo, eso está muy bien. Pasando a otro extremo del péndulo, pasando al aspecto humano. Usted es un tangófilo de aquí a la luna, ¿no? No, de aquí a Gardel. De acá a Gardel. Está más lejos de la luna, ¿no? Más lejos de la luna. Gardeliano. Yo tengo esa otra camiseta. Es que todos debemos tener más de una camiseta, porque nos enloquecemos. Yo tengo la camiseta de la música popular y de lo que yo le decía al principio, de la cultura popular. La cultura popular está llena de una riqueza inmensa. Los cuentistas, los poetas, los trovadores, yo ausculto cuando la importancia que tiene, por ejemplo, Lustrabotas. Uno se pone a conversar con Lustrabotas y las historias que le cuentan a uno, esa es parte de la cultura popular. El taxista, el carnicero, el zapatero del barrio, todos
tienen una vida que contar y una ilustración de su propia experiencia. Entonces en el tango, yo soy presidente honorario de la Academia Colombiana del Tango, lo cual no tiene ninguna importancia, pues, lo digo pues, sino para los tangueros. Eso es de una logia que somos los tangueros, ¿no? Así como los salseros tienen su propia logia, ¿no? Y el Club de la Sonora Matancera, es una maravilla. Hay que ver los estudiosos de la Sonora Matancera, se saben cuánto calzaba Daniel Santos. Se saben hasta esos detalles. ¿A qué hora se levantaba Benny Moré? ¿Cuántas amantes tenía la Boe? Un momentico. Henry Fiol. Entonces los salseros también tienen su propia logia, su propia cofradía. Los rockeros. Lo que pasa es que como yo soy de la generación monolenguaje, no sé sino español, algo de latín, que ya no se usa, eso sigue siendo una lengua muerta, pero si el latín no hubiera aprendido ortografía, eso es lo que muchas veces las nuevas generaciones no saben, el griego y el latín es la base del español. Entonces, pero el rock viene mucho en inglés, yo no lo entiendo bien, pero el jazz sí, porque de las big band del jazz provienen las big band del porro colombiano, o sea, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, el Clímaco Sarmiento, y el mejor ritmo colombiano, a mi juicio, el mejor ritmo no es el bambuco, sino el porro, porque el porro se puede bailar deliciosamente con la pareja. En cambio el bambuco es para oírlo y para tomar aguardientico, ¿no? Para oír unas letras muy bellas, pero el porro, también la cumbia, ¿no? Pero la cumbia, pero el porro es lo mejor, la mejor, sí, la mejor. Entonces, volviendo al tango, me desvié. El tango tiene una estructura cultural muy amplia, porque el tango es música, danza, poesía, tiene un lenguaje que se llama el lunfardo, y además es universal. El tango, como el jazz, son las dos únicas músicas, bueno, el rock también, en las últimas 50 años, son músicas que han trascendido en América Latina. O sea que el tango tiene una definición de Discépolo, es un pensamiento triste que se puede bailar. Eso es una belleza, un pensamiento triste que se puede bailar, eso no le ocurre en el tango, ¿cierto? O hay otra definición, el tango no es triste, es serio, o sea, usted con el tango no cuenta chistes, ¿no? El tango habla de la madre, del padre, del farol de la esquina, del partido de fútbol, del café, del amor, del desamor, de los celos. No hay ningún tema que le sea ajeno al tango, en absoluto. Entre otras cosas, propongo que en este salón, en junio, para que conmemoremos lo de Gardel, yo no sé si estos muchachos son capaces de aguantarse una charlita del tango, y además ponemos una pareja aquí a que enseñe y dé unos pasos de tango, de baile de tango, y traemos un cantante o dos. Quedamos aprobados. Ojo pues, para que sepamos que pongamos la fecha, ¿qué día es? Junio. ¿Cuándo es el cumpleaños de Gardel? El aniversario. El 24 de junio. Pero puede ser en la semana del tango. Entonces, en resumidas cuentas, yo parte de mi vida ha sido trasegar en los cafés con el tango, donde he podido conocer las meseras, los choferes, los obreros, los abogados, los miembros del sistema judicial que van al café, por ejemplo en Málaga, que queda aquí cerquita,
En Santuario te queda, ¿no? No, quedan varios, en Bello sí que hay, en el Envigado sí que hay. Entonces, yo me pongo la camiseta del tango, tanto desde el punto de vista de la docencia, porque en eso hay que contar, hay que ser conferenciante también de esos temas, y de la vida misma, ¿no? De la vida misma. ¿Y de dónde le salió esa cosa? Esa cosa que usted llama, esa cosa que se llama la tanguedad. Que se llama tango. Se llama la tanguedad. La tanguedad. Hombre, resulta que cuando yo era joven, en el barrio, yo vivía en Boston, donde comienza Pativilca, que Pativilca, seguramente usted no sabe que donde comienza el barrio Enciso se llamaba Pativilca, la falda para subir al Enciso se llamaba Pativilca, y ahí habían era la terminal de los buses, y los choferes y los fogoneros, porque los fogoneros en esa época se usaba el fogonero iba con el camión de escalera o el bus, y era el que anunciaba Aranjuez, Berlín, Gerona, etcétera, y ayudaba a los, era que cantaba la línea. Entonces habían cafés de tangos, y cuando uno bajaba también al barrio La Toma, que hoy se llama el barrio Caicedo, entre otras cosas, le quitaron La Toma, han tratado de quitarle los nombres originales populares. Ese día hablamos sobre eso. El barrio La Toma, en el puente de Brooklyn, que lo llaman ahí muy preciso en este momento, porque mucha gente se fue a negociar, se fue a vivir en Estados Unidos. En ese puente de Brooklyn, que era estaba el Café Barcelona y otros cafecitos. De manera que los estudiantes, cuando ganábamos un examen, nos íbamos a tomar ahí un traguito. Cuando perdíamos un examen, nos íbamos a tomar. Y yo tenía un amigo que no tomaba el aguardiente, sino con leche. Ustedes se van a asombrar, pero eso fue una costumbre muy campesina y muy conocida entre la gente. Se tomaba el aguardiente y se pasaba con leche. Después ya vinieron el agua y las gaseosas y la ensaladita y tal. Entonces él pedía una para los 5 o 6 que estábamos, pedía una botellita de guaro y un litro de leche. Entonces con eso pasamos con el aguardiente con leche y el tango. Matar la que era el aguardiente. Exacto, con eso se superaba el problema de la acidez. Ese era el efecto. Bueno, yo pienso que en junio, que hay para terminar la parte, esta parte, si no se puede hacer todavía más, en junio hay una semana del tango en Medellín. Y harán 5.000 personas, 6.000 personas. Total que nuestro rector es un amante del tango. Me lo enseñó. ¿Qué tanto tango tengo? ¿Qué tanto tango tengo? Qué maravilla. Lo que se debía preguntar el rector. Y como acabamos de hacer un compromiso público que queda grabado, claro, no tiene manera de echar para atrás. Así que bienvenidos a mi clase por el ofrecimiento. Maravilloso. Estaremos bailando el tango. Aquí, yo no bailo tango. Pero vamos a contar cosas del tango. Pero sí podemos traer una pareja. El tango se puede bailar también por los viejitos, no crean. El tango lo podemos bailar sin la parte espectacular, ¿no? Para que pongamos a Patricia que muestre yo ya no estoy bailando. Que muestre sus actividades gimnásticas, ¿no? El tango, lo que pasa es que hay tango de espectáculo, claro, y hay tango de milonga. La milonga es el baile común y corriente, pero sí es muy serio.
Y en Medellín todavía se guarda una gran vocación, ¿no? En Medellín hay todavía una gran vocación por el tango y hay escuelas de tango desde niñitos hasta adultos, ¿no? Esa es una manera también de tener un arte, ¿no? El arte de bailar tango, como el arte de bailar salsa. Los grupos de salsa de Cali son una maravilla por su organización, por los trajes que mandan a hacer, por el esfuerzo que hay de coordinar durante todo un año para un concurso. Eso es un esfuerzo de la comunidad y talento. Y disciplina. Es que la disciplina de un baile como de conjunto, como el tango o la salsa, para poner ese ejemplo, no es despreciable, es todo lo contrario, es una disciplina muy interesante. En el carrete hace tiempo pasa como un santiamén, y no en los 5 minuticos, padre doctor Jaime ha hablado de paz, ha hablado de convivencia, ha hablado de tango, nos ha mencionado el rock, pero hay un tema que pasó muy rápido, que fue de política, el de tener varias camisetas para la juventud que hoy está imbuida en el mundo mediático. ¿Eso qué importa? Hombre, implica varias cosas. Tener varias camisetas es tener varios temas, o varios compromisos, o varios gustos, como quieran. Significa, por ejemplo, lo siguiente: una cosa es estudiar, por ejemplo, el caso de los estudiantes aquí de la universidad. Yo estoy estudiando esta tecnología o este programa, pero además de eso tengo mi equipo de fútbol. Ahí tiene usted 2 camisetas. Pero además de eso algunos son casados y tienen sus hijos. Los hijos son otra camiseta. Es que ser papá no es lo mismo que ser el solterito, pues, que no tiene todavía las responsabilidades y que tiene el papá y la mamá. O el trabajo, el trabajo diario, cotidiano de muchos de ustedes, porque es una universidad donde la mayoría supongo que trabajan. Entonces, tener la camiseta de su empresa, su sentido de pertenencia, el mantener, contribuir al crecimiento de su empresa, al mejoramiento de su empresa. Un ser integral es la sumatoria de varias camisetas. Exacto. Hay que ponerle un poco más de creatividad a esa canasta de la vida. Porque uno, con varias camisetas, pues le permite interactuar de una manera más amplia con otras personas y otras culturas. Tener muchos puntos en una. Sí. Y es conocer, que uno puede leer de toda esta experiencia del doctor Jaime, conocer cuál es la cultura que invade nuestra comunidad, Sí. nuestra sociedad. En Colombia hay muchas Colombias, ¿no? En Colombia hay la Colombia de la bandera es de los 3 colores. ¿Sí? Es decir, que Colombia es amarilla en unas cosas, es azul en otras, es roja en otras. Colombia es por las zonas, las culturas regionales. No es lo mismo la cultura andina, la cultura de la zona del Pacífico, que la costa norte, que la de los llanos orientales. Sin embargo, somos como la mano, ¿no? Somos 5 dedos distintos y una mano verdadera. ¿Quieres haberlo dicho? Sí, los pueblos son eso, ¿no? Como las familias, ¿no? Ese símil tan bello me lo daba mi hermano Daniel cuando hablaba de las 5 regiones naturales de Colombia. Épocas distintas, épocas. Bueno, pero la importancia de ser colombiano es que conozcamos nuestras diferentes facetas y además asumamos que tenemos una característica muy importante,
somos una nación que hablamos el mismo idioma, el español. No ocurre en otros países. Por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, una de las razones por las cuales se rompieron, hubo la guerra de hace 20 años, por Bosnia, Herzegovina, Croacia y Serbia, es que no eran culturas integradas, tenían diferentes idiomas. El idioma es una bendición de la naturaleza, que del río Bravo hacia el sur todos hablemos el español, y uno parecido al español que es el portugués, pero el resto, el hablar español es una gran ventaja en el mundo de hoy, inclusive, porque es el tercer idioma universal. Pues después de estas palabras que reconfortan, Patrick, hemos tenido una fortuna en La Mancha de tener al doctor Jaime. Doctor Jaime, mil gracias en nombre de la Corporación Universitaria de Remington y de toda esta gente que nos está viendo a lo largo y ancho del país. Mil gracias por estar aquí y por dedicar gran parte de su vida a trabajar desde adentro por la reconciliación en este país. Gracias a ustedes por haberme invitado y espero que nos topemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Patrick, mil gracias. Jaime, muchas gracias a ustedes. A todos ustedes, muchas gracias. muy amables y los esperamos en una próxima oportunidad.